El día de hoy tenemos un súper invitado. Él es Juan David Molano Rodríguez, estudiante de último semestre de Administración de Empresas e Ingeniería de Energías Renovables. Además, es candidato a edil por el Partido Colombia Humana de la localidad de Engativá, Bogotá. Bienvenido, Juan David. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Es para mí un enorme placer estar el día de hoy con ustedes otorgando pues esta entrevista que trata temas no solo de índole nacional sino también internacional. Entonces es bastante importante y de mucho interés. Ok, como futuro político, queremos hacerte unas preguntas, saber cuál es tu visión política de acuerdo a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Correcto? No, vamos a iniciar. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuáles son los más importantes para ti? Vale. Mm, los cinco más importantes para mí tienen que ver pues obviamente con las áreas en las que estoy estudiando, especialmente pues mi área de ingeniería que es energías renovables, pero tiene que ver más que todo con energías renovables y medio ambiente. Entonces pues para mí los más importantes son pues obviamente la transición y la accesibilidad energética a nivel mundial y a nivel local, las ciudades y comunidades sostenibles que tienen que ver también con el medio ambiente, la acción por el clima, por ejemplo, que es bastante importante. Y obviamente pues la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Que tiene que ver también pues a nivel energético y a nivel ambiental. Y por último, pues para mí un punto que no tiene mucho que ver con esta área, pero que sí es el punto más importante de todos, que es la educación, la calidad en la educación y la mejora en la educación a nivel mundial. Súper. ¿Conoces cuáles son las metas de los objetivos con los que te sientes más identificado o con los que tienes más afinidad? Por supuesto, primero que todo hay que tener en cuenta que estos objetivos se trazaron o se plasmaron a nivel internacional y a nivel nacional dentro de cada una de las naciones que lo conforman, como vistas hacia el 2030 o como mínimo, cuanto menos, hacia la década de 2030-2040. Entonces, pues obviamente se trazaron unas metas a nivel internacional como a nivel local, las cuales pues año a año se van midiendo para ver pues si se van logrando o no se van logrando. No obstante, obviamente como todo en la vida, como todo en la sociedad, hay metas que se cumplen y hay otras que no. Hay unas que se ven avances y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo podemos subdividir como en dos áreas, puesto que pues cuatro de los objetivos más importantes que a mí me gustan y más me llaman la atención sería pues el área energético-ambiental y luego pues el área educacional, ¿no? Hacer como un énfasis mucho más en el área de educación. En el área de energético-ambiental, hay objetivos muy importantes como por ejemplo la transición energética de energías fósiles a energías renovables y no solo eso sino también aumentar esa eficiencia energética obviamente a través de políticas las cuales se puedan incorporar a nivel nacional y a nivel internacional y para esto es muy importante por ejemplo la cooperación internacional entre las naciones que hacen parte pues de esta Agenda 2030 no solo para la mejora de tecnología sino también pues para aumentar esa eficiencia y aumentar la capacidad instalada de estas energías obviamente también a nivel comunidad hay metas muy importantes como por ejemplo la vivienda, que hoy en día se busca que la vivienda sea no solo eh, que se amplíe su capacidad, sino también que ésta sea amigable con el medio ambiente. Entonces pues estamos viendo muchas construcciones ecoambientales. Estamos evidenciando también que una de las metas más importantes es que no solo se dé la capacidad de vivienda y se aumente la capacidad de vivienda, sobre todo en poblaciones de bajos recursos o marginales de los países menos desarrollados del planeta, que obviamente pues sería el cono sur de América y la gran mayoría de África, que son las dos zonas del planeta mucho menos desarrolladas, por así decirlo, sino que también se busca que
las familias que adquieran estas viviendas también adquieran servicios públicos de calidad. Eso es lo que más se busca sobre todo en este ámbito. Obviamente está otro punto muy importante, como por ejemplo mitigar o reducir, por así decirlo, contaminación en el aire de las ciudades o de las zonas urbanas. Esto obviamente se hace a través de políticas mucho más estrictas, ¿no? Eh, que obviamente pues todo esto tiene que ver con la acción por el clima. O sea, por eso te decía que es un área que en conjunción o sea, son puntos o son objetivos que van dirigidas hacia un área en específico que sería pues energético ambiental. Obviamente pues sabemos que para el cambio climático se tienen que y se han trazado metas como mejoras en obviamente el tratamiento y la planificación y la gestión en las industrias a nivel industrial, y obviamente también la idea sería como mitigar y reducir la tala de árboles y la destrucción de ecosistemas, que obviamente esto viene mucho más enlazado con el objetivo que es mucho más específico de esta área, que sería pues la vida de ecosistemas terrestres, que uno de los puntos o una de las metas más importantes a desarrollar de este punto es la deforestación, como te lo venía comentando, y obviamente rehabilitar bosques para mitigar la desertificación, porque nos estamos dando cuenta que en muchas zonas que son boscosas, sobre todo por ejemplo acá, nosotros que tenemos el Amazonas, que es muy importante, hay zonas donde por acción del hombre y de manera natural se ha venido reduciendo el terreno boscoso, y esto hace que suba la temperatura porque se está volviendo desértico lo que antes era boscoso. Entonces, básicamente, estas son como las metas más importantes de estos puntos en esta área. En el área de educación, las metas más importantes son, obviamente, la más primordial es que el 100% de los niños y niñas del planeta opten y tengan acceso a educación de calidad y gratuita, ¿no? Eso es lo más importante, eso es en lo que más se está trabajando. No obstante, hay puntos importantes también, como por ejemplo que estos niños pues puedan continuar su educación y puedan tener un buen acceso y ojalá pues también gratuito a educación superior, ¿no? Porque eso también generaría mucho más bagaje a nivel empresarial, muchísima más competitividad y obviamente eleva mucho el desarrollo a nivel social y a nivel internacional. Entonces, básicamente, esos serían como los puntos más importantes a nivel de educación. Obviamente hay un punto importante que lo podríamos enlazar con la otra área que es ecoambiental, que sería, por ejemplo, potenciar la educación ambiental, energética y financiera, pues obviamente desde la educación más básica, desde los niños hasta la educación superior, ¿no? Genial, Juan. Ahora cuéntanos cómo nacen estos objetivos de los que nos estás hablando. Vale, obviamente en el área ecoambiental, energético-ambiental, es evidente que todo nace desde una mejora en el medio ambiente, ¿no? Y un cuidado en el medio ambiente. Sobre todo a nivel energético, porque pues como tú sabes llevamos más de 200 años utilizando energías fósiles y sus derivados. Obviamente todo lo que nosotros utilizamos, los objetos que nosotros tenemos alrededor de nuestras vidas son derivados de las energías fósiles. Entonces es importante realizar esa transición energética y empezar a buscar muchos más materiales o fuentes de recursos que nos puedan servir para sustituir pues los derivados del petróleo, ¿no? De las energías fósiles. Obviamente también todo nace también pues desde las comunidades, nace pues para mejorar la calidad de vida de nosotros los seres humanos, pero obviamente con una conciencia muchísimo más responsable. Eh, Obviamente el tema de acción por el clima nace desde lo que te comento, desde la mejora por el medio ambiente que nosotros pues en los últimos años con nuestra producción excesiva y nuestro consumismo excesivo ha venido em, destruyendo pues nuestros ecosistemas, ¿no?
Obviamente eso nos afecta no solo a nosotros, sino a todos los ecosistemas, especialmente pues a uno de los puntos más importantes que a mí me gustan más, que es pues el de la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Es uno de los más importantes para nosotros porque al fin y al cabo nosotros también estamos o pertenecemos a este ecosistema. Entonces obviamente se ve se ve la necesidad que surge en la sociedad de poder mitigar, obviamente desde las últimas décadas, cuando nosotros evidenciamos que hay extinciones masivas de especies no solo vegetales, sino también animales. Entonces, toda esta conciencia nace desde allí, desde el cuidado del medio ambiente. Desde el otro punto de vista, desde el otro objetivo o el otro objetivo general que nosotros estamos manejando, obviamente nace porque tú sabes que la educación es la base de todo crecimiento y del avance de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Entonces, obviamente, eh, es importante que nosotros enfaticemos en la educación para que nosotros como sociedad crezcamos mucho más y obviamente con conciencia mucho más fortalecida y obviamente dirigida hacia lo medioambiental. Ok, ahora cuéntanos cuáles son esos retos que tú crees encontrar en estos objetivos. Vale. em, el principal reto para todos los puntos, no solo para estos 5 de los cuales estamos hablando, sino para los 17 puntos, o los 16 porque el 17 es más como un conglomerado, obviamente es la corrupción. O sea, en una sociedad o en un planeta, porque todo el planeta al fin y al cabo es capitalista porque nos manejamos a través del dinero, la corrupción en el modelo capitalista es excesiva. Entonces, desde allí yo creo que ese es el reto más duro, más fuerte, más importante, pues para estos objetivos, ¿no? Luego ya están pues los objetivos mucho más centralizados, ¿no? Como por ejemplo en el sector energético, obviamente uno de los retos más importantes es acabar con la deforestación. ¿Por qué? Porque si bien la transición energética se está realizando, por ejemplo acá en Colombia hay 4 granjas de energía solar y para esas 4 han deforestado bosques enteros. Y la excusa es, no, nosotros talamos miles de árboles milenarios, pero vamos a otro punto y plantamos flores. Entonces hacen una reforestación muy responsable y aparte la hacen de una manera, hacen una mono reforestación de tumban árboles milenarios de muchas especies y luego van y plantan una sola especie de ni siquiera árboles, sino plantas o otro tipo de vegetales. Entonces hay que acabar con eso. Ese es uno de los retos más importantes a nivel energético y a nivel de la transición energética, porque obviamente este va ligado a la corrupción. Entonces, nosotros evidenciamos que las granjas solares se hacen única y exclusivamente porque los monopolios así lo quieren. Quieren seguir controlando el sector energético, sabiendo que nosotros como seres humanos tenemos ya toda la infraestructura en nuestras casas, nuestras empresas, nuestros edificios, nuestros rascacielos, para incorporar esas energías renovables. Yo he hecho, como ingeniero en energías renovables, he hecho un estudio y he llegado a la conclusión de que si nosotros utilizáramos toda la infraestructura civil que nosotros tenemos como humanidad en todo el planeta y le incorporamos energías renovables, créeme que más o menos generaríamos 2.5 veces el consumo de lo que nosotros necesitamos como humanidad hoy día. Entonces, es algo que a los monopolios no les gusta. Entonces, la transición energética, ese es uno de los retos mucho más difíciles. A nivel comunidad, pues obviamente los retos más importantes son a nivel de educación y a nivel conciencia social, ¿no? Si nosotros como comunidad no tenemos esa conciencia social para transformar nuestro entorno, obviamente no va a ser un reto muy difícil crear comunidades sostenibles. A nivel climático, obviamente, vuelvo y digo lo mismo,
La deforestación es muy importante, pero otro reto importantísimo a nivel climático es la desinformación. Hay muchos medios que dicen que el cambio climático es inminente, otros dicen que el cambio climático no existe. Entonces la desinformación hace que sea un reto mucho más difícil de combatir porque las personas no saben a ciencia cierta pues cuál es la realidad de nuestro entorno, ¿no? Sobre todo ambiental. Obviamente eso también va ligado a la educación social y obviamente a nuestras costumbres sociales, ¿no? Pero obviamente uno de los retos también importantes a nivel climático es el capitalismo excesivo, es el consumismo, la producción excesiva que nosotros como humanidad estamos desarrollando. A nivel pues de ecosistemas, obviamente volvemos a lo mismo, los monopolios, las grandes corporaciones, las grandes industrias capitalistas que talan árboles, bosques, queman, como por ejemplo lo último que pasó en Brasil, que fue un escándalo brutal, quemando gran parte del Amazonas solo por conveniencia porque necesitaban terrenos para crear industrias. Y obviamente uno de los más importantes en este punto es el desinterés, porque a la gente no le interesa el medio ambiente o cuidar los ecosistemas. Entonces es bastante importante. Obviamente también hay un reto bastante difícil y es a nivel de educación y es que hay muy pocos profesionales que se encarguen del cuidado de los ecosistemas. Muy pocos profesionales se enfocan o se especializan en esas áreas. Entonces es un reto bastante importante en ese sentido. Y ya desde el segundo punto de vista desde el cual lo estamos manejando, eh, obviamente el más importante y el más fuerte reto que podemos evidenciar a nivel educacional, obviamente es el presupuesto. Hemos visto que es muy difícil darle presupuesto a la educación, no solo acá en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, obviamente, y ya ligado a la corrupción, pues ni te cuento. Entonces, por ejemplo, los países o los gobiernos prefieren eh, aumentar presupuestos de defensa, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, y le quitan a salud y a educación, que son las dos cosas más importantes de una sociedad. Pero bueno, creo yo que pues es el reto más fuerte a nivel de educación. Sí, tristemente así es. Pero bueno, según tu visión política en el entorno internacional, ¿cuáles son los avances que tú evidencias en estos objetivos a nivel Latinoamérica? Vale, a nivel Latinoamérica, desde el punto de vista energético ambiental, podemos evidenciar que se ha avanzado bastante en la transición de energías renovables, pero como te comento, a nivel de granjas solares, a nivel de granjas eólicas, sin utilizar la infraestructura que nosotros tenemos, la infraestructura civil, como te comento. No obstante, pues se ha venido evidenciando un avance grandísimo. Por ejemplo, Chile es el país más potente a nivel de energías renovables. Luego está Brasil, luego está Perú y luego estamos nosotros, porque nosotros ya tenemos 4 granjas solares en el país. Y a nivel Latinoamérica, pues el acceso a energía se encuentra más o menos entre el 80 y el 90%. O sea, hay más o menos un 20-15% de población mundial que no tiene acceso a energía, que es alto, pero también es bajo comparado con las últimas décadas. Hay que tener eso muy en cuenta. A nivel de comunidades, hemos evidenciado que en el año 2000 el 32% de la población urbana, a nivel urbano, vivía en zonas de conflicto o en zonas marginales. Zonas pues donde no hay un acceso a una vivienda digna, por así decirlo. Y este porcentaje pues ha disminuido según un censo que se hizo a nivel Latinoamérica y ha disminuido un 18%, que si bien es bastante alto también, pues se ha visto un avance en ese sentido. A nivel climático no hay nada de avances. De hecho, está peor porque en el año 2000 se generaban 1.700 toneladas de CO2 en toda Latinoamérica y en el año 2020 se están generando 2.800, o sea, hubo un incremento de 1.000 toneladas en las últimas 2 décadas. Entonces,
De hecho, es uno de los puntos, uno de los retos, o uno, sí, uno de los puntos de, uno de los objetivos mm, a tener mucho más en cuenta. Porque o sea, es el por el que más se trata, por el que más se habla, por el que más se trabaja, pero es el que menos se ha avanzado. O sea, de hecho se ha generado muchísima más contaminación en las últimas décadas. Entonces, ese es el problema con ese punto. Y obviamente, con envías ecosistemas terrestres, está igual, está exactamente igual, va ligado con la contaminación y obviamente con lo que te decía de la tala de árboles, la destrucción de ecosistemas, de bosques. Se ha evidenciado que pues en toda Latinoamérica la superficie del terreno boscoso, sobre todo en el Amazonas, que lo tenemos nosotros, ha disminuido entre un 2 y un 4% comparado con el año 2000. Entonces es una disminución bastante enorme porque estamos hablando de más de 40.000 kilómetros cuadrados, que es muchísima vegetación destruida por el ser humano. Obviamente, eh, a nivel de educación, eh, podemos evidenciar un avance bastante grande, sobre todo en Chile. Chile ha mejorado muchísimo a nivel de educación, está en un 80% de educación en la primera infancia. O sea, hay un 20% de la primera infancia que no tiene acceso a educación, pero es un porcentaje bastante alto comparado con los demás países de Latinoamérica, porque los demás países de Latinoamérica están entre un 40 y un 50% de, de educación básica en la niñez, ¿no? Entonces, que ese es uno de los puntos más importantes o una de las metas más importantes a nivel educacional. Entonces, pues básicamente esos serían como los avances a nivel Latinoamérica que he evidenciado yo en estos años. Ok, ahora teniendo en cuenta estos avances en Latinoamérica, pues de los que hemos hablado, ¿cuáles avances consideras tú que se evidencian en este momento en el país? En Colombia es básicamente casi lo mismo que a nivel Latinoamérica. O sea, a nivel energético, pues lo que te comento, la capacidad instalada ha aumentado más o menos. Antes estaba más o menos entre el 5 y 10% anual, ahora está en un 20% anual con respecto a la meta que se tiene anualmente. Hablando pues de capacidad instalada energética renovable, ¿no? A nivel comunidades se ha visto bastante aumento porque hemos visto que han crecido mucho las empresas de construcciones de casas prefabricadas o casas ecoamigables. Entonces es bastante interesante el avance que se ha realizado en ese sentido acá en el país. A nivel de climático, pues igual que, o sea, aporta negativamente Colombia a Latinoamérica. O sea, no se ha reducido ni el 1% de la generación de gases de efecto invernadero y por lo contrario, lo que te digo, o sea, se ha aumentado las toneladas de CO2 que se generan al año. A nivel de, pues, de vida de ecosistemas terrestres, hemos visto pues lo mismo, porque no, como nosotros tenemos también gran parte del Amazonas, como te comento, obviamente nosotros también hemos evidenciado gran pérdida de nuestros terrenos boscosos, ya sea natural o por obra de nosotros. Entonces, hemos visto que no hay ningún tipo de avance ni en clima ni en ecosistema terrestre en nuestro país, mucho menos en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, pues vamos bastante regular en el país. A nivel académico, a nivel de educación, eh, se ha evidenciado un avance, no importante como en Chile, pero sí se ha evidenciado un avance pues un poco considerable porque pues se ha aumentado el 20% pues de la meta de la calidad, sobre todo, de la calidad de la educación, tanto a nivel básico como a nivel superior. Y obviamente pues estamos por debajo de un 10% en bienestar académico. Entonces por eso te digo que no es mucho el avance porque si bien hemos avanzado en calidad, hemos disminuido un 10% a nivel bienestar. Bienestar como por ejemplo la alimentación en los jardines, alimentación en los colegios. Hemos visto escándalos brutales en los últimos años con la alimentación de los niños, donde la corrupción pues hace sus efectos negativos, ¿no?
Entonces, básicamente, pues estos serían como los avances en Colombia a nivel pues de estos 5 puntos. Ok, Juan David, te agradezco mucho por compartir con todos esta experiencia de desarrollo pues sostenible. Te deseamos muchos éxitos en la ejecución pues de estos temas y muchas gracias por estar acá como invitado el día de hoy. No, muchísimas gracias. Es para mí un placer porque es un tema bastante importante que a mí me gusta muchísimo, sobre todo por eh, mis aspiraciones políticas, sobre todo porque para mí es importante trabajar para la sociedad, sobre todo en el área que es la mía, que es el sector energético. Entonces, llegar a ser ministro de Minas y Energía para mí sería como el punto máximo a llegar para aportar todo mi conocimiento y todo lo que estoy desarrollando también a nivel empresarial por varios proyectos de emprendimiento que estoy desarrollando en el sector energético. Entonces, es importante, pues yo escogí estos 5 puntos que son los más importantes para mí, pues porque son mi área y es lo que he trabajado en los últimos años y es lo que prácticamente voy a trabajar de por vida para mejorar obviamente ese ecosistema energético y ambiental, pues no solo de Colombia, sino también de toda Latinoamérica y por qué no del mundo. Entonces, pues para mí es un placer hablar de esos temas con ustedes y pues reitero muchísimas gracias por la invitación y espero pues podernos volver a ver en próximas entrevistas o en próximas charlas. Claro que sí, te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos personales y laborales y te agradecemos mucho estar acá en esta entrevista y poder compartir todos tus puntos de vista. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.